Advertencia importante. Este podcast puede provocar efectos secundarios, cuestionamiento existencial, fascinación por las estrellas y una necesidad incontrolable de compartir datos astronómicos en cenas familiares. Al darle al play, aceptas que podrías empezar a pensar como una científica y desarrollar alergia a las pseudociencias. Escúchalo bajo tu propia cuenta y riesgo. Vale, pues si os parece, empezamos a grabar. Muy bien. Le cuento un poquito a la audiencia que esta no es la situación habitual, sino que estamos ahora mismo, podríamos decir, en una situación de catástrofe, de destrucción total del equipo de emisión, y que por lo tanto vamos a hacer lo posible para retransmitir, para grabar el programa y poder enviarles por lo menos un audio decente, ¿no? Bien, el programa de hoy íbamos a hablar un poquito sobre arqueoastronomía. Entonces hemos invitado a una serie de personas que están muy relacionadas, de hecho trabajan directamente con esta ciencia y que por circunstancias, pues de hecho no tengo ni siquiera adelante para poder leer su filiación, su experiencia. Pues si os parece, os presentáis vosotros mismos y empezamos, pues por ejemplo con Maitane, que creo que fue la primera persona con la que hablamos para este programa. Así que Maitane, creo que tú te habías pedido última, ¿no? No, ha sido Andrea, pero... Vale, pues empezamos con Andrea, entonces, si te parece. No, es broma, como queráis. Maitane Urrutia Aparicio, que es investigadora postdoctoral. Cuéntanos un poquito, ¿qué haces para ganarte la vida? Pues, a ver, ahora mismo estoy, como he puesto en la descripción, a caballo entre Tenerife y Timișoara, en Rumanía. Pues estoy trabajando como investigadora postdoctoral allí, aquí en Rumanía, en arqueoastronomía, pero también parte de mi sustento desde que defendí la tesis fue estar como profesora en la Universidad Europea de Canarias y todavía lo mantengo. Genial. Bueno, y vamos a empezar por Maricruz, ¿no? Ahora me acordaba que era Maricruz, que tiene ya como 11 o 12 programas de participación, quien iba a presentarse primero. Pero bueno, Maricruz Gálvez Ortiz, que es astrofísica del CSIC, cuéntanos un poquito. Hola, bueno, pues a pesar de los problemas estoy contenta de estar aquí porque bueno, me encanta la arqueoastronomía, aunque no tengo ni idea. Hace años asistí a unas charlas, pero hace mucho que no veo nada, aunque me veo todos los reportajes de la 2, que el otro día me lo he apuntado aquí porque no lo había visto nunca. Vi una cosa que era del Cañón del Chaco, que donde hay lo han hecho aquí, bueno, hicieron ancestralmente, digamos, un hueco en la roca, de tal manera, ¿no? Creo que es esto, que ciertas épocas del año, cuando el sol incide, hace como una espada, o una especie de espada, no, una daga, ¿no? La forma de una daga así como de fuego, yo qué sé. Estaba muy chulo, pero salvo este que vi el otro día, porque sabía que iba a venir a este programa, hace 1000 años que no me leo nada, ni veo nada, ni me acuerdo de lo básico, las pirámides y bueno, toda la parte de Sudamérica. Así que estaba deseando venir a escucharos. Y perdón larga presentación, ya me callo. Y os escucho. Para nada, oye, coincido contigo, Maricruz. Yo también, creo que también vi precisamente ese documental e intento tragarme todo lo que encuentro o incluso dormir algunos podcasts acerca de estos temas. Ah, mira. Así que tenía muchas ganas también de realizar este programa y poder hacer nuestras preguntas, ¿no? Informarnos un poquito de cómo va todo esto. Cuéntanos, Andrea. Hola, ¿Cómo hola. llegaste a esto? Bueno, lo primero, ánimo con estos problemas técnicos. Muchas gracias porque lo estáis solucionando de una forma rápida y práctica. Bueno, pues eso, gracias por el trabajo. Yo soy investigadora postdoctoral en el Instituto de Ciencias del Patrimonio aquí en Santiago de Compostela, el INCIPIT, y compañera del siguiente compañero que va a hablar. Y bueno, pues hice la tesis, igual que Maitán, en el Instituto de Astrofísica de Canarias y aquí seguimos investigando en astronomía cultural. Y
Todos estos, a ver si luego a lo largo de la conversación podemos ir hablando de esos programas de la tele, podcast que hay por ahí. Vale, y matizando, ¿verdad? Algunas de las cositas, afirmaciones que hay al respecto. Pues muchas gracias. Andrea Rodríguez Antón, que no he dicho el nombre antes, el nombre completo. Y por último tenemos también con nosotros a César González García, arqueastrónomo. Creo que eres la persona con más experiencia ahora mismo en la sala en esto de la investigación en arqueoastronomía y astronomía cultural. Pero cuéntanos un poco, César. Bueno, pues nada, también muchas gracias por organizar esta charla informal entre todos nosotros, a pesar de todos los problemas técnicos. Yo, como pone ahí en el cartelito, me defino como arqueoastrónomo, aunque bueno, mi de formación profesional es como astrofísico. Y uno comienza en estas cosas a veces de forma un tanto peculiar y aleatoria. Yo comencé en una salida a la hora de hacer la tesis, que de repente vimos unos dólmenes por un bosque y bueno, pues comentándolo con Juan Antonio Belmonte, del que seguro que hablamos más a lo largo del programa, él me dijo, mira, búscate una brújula y ponte a medirlos tú, y a partir de ahí, pues mira, llevamos bastantes años ya detrás de esto, ¿no? Ahora mismo, como dice Andrea, estamos los dos trabajando en el Instituto de Ciencias del Patrimonio, después de haber pasado bastante tiempo también en el IAC. Bueno, pues con muchas ganas también de compartir lo que podamos en este rato, ¿no? Oye, pues muchas gracias, César, gracias a todos y sobre todo a la audiencia por su paciencia. Pedir disculpas a aquellos que estaban esperando el directo, pero la realidad es que ha sido imposible. Yo estoy todavía recuperándome del infarto, del síncope, por todo lo que he tenido que correr para intentar a ver si podía solucionarlo. Pero yo estoy encantadísimo, en cualquier caso, de poder tener esta charla con vosotras y con vosotros. Y hay una cosa que me gustaría aclarar desde el principio, porque es algo que me ha revelado mi ignorancia sobre estos temas. Cuéntanos un poco, por ejemplo, Maitane, para ti, ¿qué diferencia hay entre la arqueoastronomía y la astronomía cultural, ¿no? Porque he estado buscando y realmente es mucho más complejo, ¿no? Sí, a ver, es que durante bastante tiempo los dos términos se han estado utilizando como sinónimos, ¿no? Pero realmente digamos que la arqueoastronomía estaría dentro de la astronomía cultural, ¿no? La astronomía cultural tiene un marco más amplio, incluye también la etnoastronomía. Digamos que la arqueoastronomía se está encargando más de los restos materiales, lo que hacemos nosotros, ¿no? De las orientaciones de los monumentos y demás, pero luego también está la parte etnoastronómica, ¿no? Que es ya en sociedades más actuales, bueno, no tan actuales, pero bueno, cómo perciben ellos el cielo, cómo lo están incorporando en su día a día, ¿no? Y yo creo que, bueno, en eso Andrea controla mucho más, ¿no? Porque ella está trabajando en unas cosas súper chulas y que yo creo que nos tendría que explicar un poco también, pero bueno. O sea, básicamente es esa la diferencia. Yo creo que astronomía cultural es un término que engloba un poco más. Y luego igual te has encontrado también con el término de Skyscape Archaeology, que también se utiliza bastante en inglés. Nosotros tenemos también la palabra de celaje. Entonces, bueno, hay unos cuantos términos por ahí colgando y siempre se está debatiendo sobre cuáles son los que tenemos que utilizar, ¿no? Pero esto es mucho más amplio que medir orientaciones de templos o de tumbas, ¿verdad? Andrea, Claro. Te ha pasado la bola, te la ha pasado Maitane. Acabáis de volver de una campaña y precisamente habéis estado haciendo esto, ¿no? Haciendo etnoastronomía, ¿no? Bueno, en esta campaña justo no, ha sido arqueoastronomía principalmente. Y hemos estado César, Maitane y yo, hemos estado los tres. Y ¿Dónde habéis estado? Cuéntanos, ¿dónde? Hemos estado en el Sáhara Occidental, en una zona del desierto entre Dakhla y Ausert, por ahí perdidos en mitad del desierto, y hemos estado haciendo trabajo arqueoastronómico buscando túmulos prehistóricos
y midiendo las orientaciones, estudiando el paisaje en general, en qué tipo de lugares están localizados, hacia qué punto están mirando, si hay algo topográfico, si hay algo astronómico, si hay patrones en las orientaciones, porque todo eso nos permitirá conocer diferentes aspectos de las sociedades que construyeron esos túmulos. O sea Vale, que cuando al decimos final, túmulo, estamos hablando de esas tumbas que son como barriguitas, ¿no? Como pancitas en la tierra, ¿no? sí, Sí. exactamente. Sí. Vale. Realmente hemos visto cementerios, necrópolis por todo el desierto, que están en más sitios de los que se piensan. ¿Y se ve algún Sí. indicio, quiero decir, perdón, José, se ve algún indicio de que realmente están orientados astronómicamente o es más por la parte práctica, por ejemplo, topográfica o algo así? Ahí depende un poquito en qué nos fijemos. Perdona que haga esta respuesta así muy a la gallega, viniendo de alguien que trabaja en Santiago, ¿no? Sí, es que para empezar todavía no tenemos los datos analizados. O sea, tenemos, igual que cuando se hace trabajo en astrofísica, primero tienes que reducir los datos, pues lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que reducir esos datos de los que hemos sacado las medidas de orientación. Sí que es verdad que ya en campo había ciertos grupos de orientaciones que te llamaban mucho la atención porque decías, joder, se repite y se repite y se repite orientaciones similares, que precisamente es eso lo que vamos buscando, si existen esas repeticiones, ¿no? El que haya un monumento de tropecientos que esté mirando a la salida de Sirio en la época donde se construyó, pues no nos dice nada. Sin embargo, si de esos tropecientos una fracción significativa están todos mirando en la misma dirección, pues eso ya nos dice algo, ¿no? Y sí que veíamos algunas cositas, pero al mismo tiempo también había cuestiones topográficas curiosas, ¿eh? O sea, nunca hay una explicación única para todo. Hay muchas veces la explicación es mucho más compleja y rica. Sobre todo si no hay nadie que te la cuente, ¿no? Tienes tú que un poco pues intuirla, ¿no? A partir de los datos. Pero César, cuéntame, ¿cómo llegáis al sitio? ¿Qué es lo que hacéis cuando hacéis este tipo de mediciones de orientaciones, cuando hacéis arqueoastronomía pura y dura? Entiendo que estáis en el Sáhara, por lo tanto el gorro de Indiana lo tenéis que llevar, ¿no? Para protegeros del sol, pero aparte de eso, ¿qué instrumentación? Porque, por ejemplo, telescopios, por ejemplo, no usáis. No, claro. Bueno, a ver, más que el gorro de Indiana, yo creo que tenemos una foto los tres que parecemos el bueno, el feo y el malo, ¿eh? O sea, ahí yo me apunto a ser el feo porque la verdad es que, bueno, de verdad, estábamos que parecíamos una película del oeste. ¿Qué llevamos? Pues mira, lo primero es un punto de vista peculiar. Es decir, saber que lo que vamos a buscar puede o puede no tener nada que ver con la astronomía. Por lo tanto, intentar buscar de forma sistemática lo mismo en la mayor parte de monumentos que buscamos. O sea, no intentar forzar que, vale, la orientación no está mirando dónde están los demás, pero si miro un poco para acá, un poco para allá, no, eso no puede ser. O sea, tenemos que ser sistemáticos y tratar de forma cuidadosa y justa a cada uno de los túmulos que encontramos, ¿no? A pesar de que muchos de ellos, Maitane, tú haces así un poco la cabeza, a pesar de que muchos de ellos dices, caray, aquí no hay nada que medir. Pues entonces en esos casos no mides nada, ¿no? Luego, ¿cómo hacemos las medidas? Pues como lo que nosotros vamos buscando son intentar medir el mayor número posible en el menor tiempo posible, porque claro, todas estas cosas cuestan dinero. Llevarte allí al Sáhara o a donde sea, estar allí el tiempo que estés, y entonces lo que quieres es maximizar el tiempo que estás en cada una de estas campañas. Lo que llevamos son unos equipos portátiles bastante chiquititos de un tándem que tiene brújula y clinómetro. La brújula nos va a permitir sacar la orientación directamente con respecto al norte magnético, cosa que luego tenemos que corregir, por eso digo que tenemos que reducir esos datos, y luego tener en cuenta también el horizonte por donde sale
o sea, hacia dónde está mirando lo que estamos midiendo, porque a la hora de luego compararlo con la salida o la puesta del sol, la luna, las estrellas, lo que sea, tenemos que tener en cuenta obviamente el horizonte verdadero, no el horizonte matemático, ¿no? Y entonces para estas dos cosas lo que nos hacen falta son esos dos instrumentos más un GPS que nos permita localizar los sitios, ¿no? Es una instrumentación muy básica, ¿no? O sea, yo creo que no es algo muy complejo de llevar, ni mucho menos, pero entiendo que el clinómetro es para medir precisamente la altitud con respecto al horizonte astronómico o matemático de ese horizonte real, ¿no? Sí, exacto. O sea, la idea es precisamente eso, poder, claro, cuando todos sabemos que cuando va a salir el sol por el horizonte no lo hace por ese horizonte matemático, salvo que estemos en el mar o, por ejemplo, en el medio de Valladolid, que es una llanura enorme, ¿no? Que tienes un horizonte plano y con una altura cero. Si en el momento en que eso tenga una altura determinada, o sea, un horizonte montañoso o lo que sea, eso va a retrasar las salidas desde el horizonte, desde el hemisferio norte, las va a retrasar, las va a mover ligeramente hacia el sur, mientras que las va a adelantar las puestas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar las medidas también, claro. Sí que es una instrumentación básica, como digo, es la que utilizamos sobre todo para tomar grandes cantidades de datos. Si queremos hacer medidas de mayor precisión, pues por ejemplo, para hacer medidas de las pirámides, ¿no? Lo típico de las pirámides de Egipto, o cosas de estas que además necesiten una precisión mayor, pues ahí ya podemos ir a otra instrumentación, como puede ser una estación total, incluso GPS diferenciales, teodolitos, instrumentos de este tipo, ¿no? Claro, desde ese punto de vista, no sé si José coincide conmigo, ¿no? En mi cabeza es muy a lo Indiana Jones, sobre todo cuando has dicho instrumentación básica, ¿no? Que vas allí, coges la brújula, mides, apuntas, pero hoy en día, como dices, en las cosas grandes, pues yo que sé, a lo mismo usáis drones o ¿nos puedes describir alguna herramienta más moderna, ¿no? Como acabas de decir, que has dicho nombres, pero no sé de qué van. Para que nos hagamos una idea y abandonar un poco la idea esta de Indiana Jones hace 100 años. A menos que sigáis haciendo esto. Es instrumentación básica muchas veces que se utiliza en arqueología directamente. O sea, los arqueólogos hoy en día, cuando van a hacer cualquier tipo de trabajo en un yacimiento, hombre, van con el gorrito que les pueda proteger lo máximo posible porque están todo el día a la intemperie, o sea, eso es fundamental. Pero efectivamente van con drones porque lógicamente cuando tú haces las fotos, lo que llaman ortofotos, es decir, fotografía desde un punto de vista ortogonal para que te salga todo bien cuadrado en esta fotografía sin que haya una pequeña paralaje, es decir, todo esto te permite luego hacer planos con mayor verosimilitud, ¿no? Pero el teodolito es básicamente un pequeño telescopio, ¿no? Es un pequeño telescopio en el que lo que tú haces es fijar una dirección y tomas el ángulo con respecto a otra dirección que a ti te interesa con ese telescopio. ¿Qué ocurre? Que claro, como tienes un telescopio y un círculo graduado con una mayor precisión, pues puedes llegar a medir, mientras que con la brújula a lo mejor llegas a 1/4 de grado en aquellos casos en los que tienes mejor pulso y mejor precisión. Con un teodolito puedes llegar a unos 10 minutos o incluso por debajo de los 10 minutos de arco. Con la estación total, que vendría a ser una mejora de esto, porque ya va referenciado con un GPS interno, porque las medidas no hace falta que tú estés mirando por un ocular, sino que ya tienes una pantallita, le dices exactamente la dirección que tú quieres medir y te la mide. O sea, es un poquito más elaborado, pero básicamente es el mismo tipo de instrumentación. Entonces, son simplemente, digamos, formas de más complejas que, claro, te dan mucha mayor precisión, pero al mismo tiempo un teodolito de estos o una estación total te puede pesar solamente lo que es la cabeza unos 5 o 6 kilos, solo llevarte eso, más luego el trípode, los contrapesos y demás, y luego que además cada vez que tienes que
ponerla en su sitio, tienes que calibrar que esté bien en situación y sacar esa dirección con respecto a la cual sacas la medida. Entonces todo eso hace que cada vez que quieras tomar medidas con esos instrumentos llevas mucho más tiempo. Por eso en el tipo de trabajo que solemos hacer, que es intentar sacar el mayor número de datos en el menor tiempo posible, por eso vamos con esta otra instrumentación, sabiendo que quitamos un poco de precisión, pero que ganamos en cantidad de datos. Ajá. Ojo que la precisión que perdemos es precisión de medida, no estamos perdiendo la precisión de lo que estamos midiendo en sí. Porque hay que darse cuenta que muchas de las estructuras que estamos midiendo están en un estado que intentar medir algo dentro de ese estado de conservación, pues porque las piedras se mueven después de muchísimo tiempo, se caen, la gente pasa por allí y se apoya y se vuelve a caer, hay reconstrucciones arqueológicas que dices, Dios mío, pero ¿qué hicieron aquí? Entonces hay veces que intentar hacer medidas con precisiones por debajo del grado es una locura. Es lo que decimos que es matar moscas a cañonazos, porque dices, bueno, ¿para qué? Si es que no haría falta, ¿no? No hay necesidad de esa precisión topográfica en estas medidas, ya que tampoco la había esa precisión en estos monumentos o túmulos o tumbas en su época, entiendo, ¿no? Pero una vez que habéis recabado todos estos datos, habéis recogido la orientación, si la salida de la tumba está en una dirección, si esta piedra con respecto a la otra tenía tal dirección. Una vez hecho el mapa completo, ¿dónde lo veis? ¿Dónde lo volcáis? ¿Utilizáis Stellarium, por ejemplo, como hacemos algunos para colocar el horizonte local y ver cómo se orienta todo? ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo reproducís el lugar? Bueno, una vez ya llegamos a casa, lo primero que tenemos que hacer es, antes de nada, como dice César, reducir los datos. Y lo primero es corregir las medidas de la brújula, porque la brújula nos da las medidas respecto al norte magnético, que no es el norte real. Entonces, primero hay que corregir todas esas medidas de la brújula, todos esos azimuts de declinación magnética. Y cuando tenemos los datos de azimut corregidos, altura, latitud, lo que hacemos en general es calcular la declinación astronómica, porque así podemos saber si la orientación de cualquiera de los lugares que estamos estudiando tiene relación con algún objeto celeste, independientemente del punto exacto en el que hemos tomado las orientaciones. En el caso del Sáhara, donde hemos estado ahora, que no estaban muy a gran distancia unos lugares de otros, no pasa nada, pero por ejemplo, la tesis de Maitane de las Iglesias, nuestro trabajo en ciudades romanas, que abarca regiones muy amplias, si comparas solo los azimuts, a la hora de no tienes en cuenta la altura del horizonte a la hora de comparar con visibilidad de un cuerpo celeste, del sol, de la luna, de lo que sea, y varía también el azimut según el punto en el que estás. Entonces, lo más sencillo que la medida que más información nos da de forma directa es la declinación. Y una vez ya tenemos esto calculado, ya tenemos los valores. En el caso de la campaña de ahora, que son muchos datos, podemos ver, representando esos datos en un histograma, por ejemplo, podemos ver si hay concentraciones de orientaciones alrededor de algún valor, podemos ver si hay algún patrón de orientación, con qué se corresponde, si puede tener una relación con algo en el cielo, si hay algo topográfico. Vale, porque esto es importante, ¿no? O sea, vosotros a la hora de medir tenéis que encontrar un patrón, tiene que repetirse en una serie de lugares, de tumbas o de monumentos. Si lo encontráis de forma aislada, sobre todo en este tipo de monumentos un poco descontextualizados, donde ya han pasado por allí generaciones de pastores, todo está un poco removido, una sola alineación curiosa aislada no dice nada, ¿no? Si es un túmulo del montón, por ejemplo, en este caso es un túmulo cualquiera con una orientación diferente al resto, que los hay, pero no dice nada. Porque si hay 300, que uno o dos o tres o 10
pues pueden estar en un sitio porque por alguna otra razón o mirar en otra dirección pues por cualquier otra razón no nos dice nada. En estos casos en los que no tenemos textos y en estos casos tampoco hay en los lugares que hemos estado tampoco hay excavaciones arqueológicas que nos puedan dar otro tipo de datos pues a nivel cronológico todavía. Ujú. Lo que nos da información es, digamos, la estadística, el peso estadístico. Si vemos que hay patrones que se repiten Vale. y que están presentes en la mayoría de O sea, yo sitios. tenía esa pregunta que decía, claro, una de las cosas que pienso que es más incertidumbre es el tiempo, ¿no? Primero, claro, si vais a sitios donde ya está arqueológicamente bien datado, pues todavía os recuerdo, ¿no? Que recordamos que el cielo también cambia. Y dices, esta orientación tiene un pico aquí de densidad, como dices, casi todas están orientadas para allá o para acá, y luego dices, ¿orientadas a qué? ¿No? ¿En qué época estaba esto mirando a qué? Entonces eso me da mucha curiosidad. Por ejemplo, ahora que has dicho que no en este sitio, ¿no? No tenéis un background o cultural o arqueológico, ¿cómo vais a hacer cuando salga, ¿no? Digamos, cuando hacéis el cruce y os sale que la estadística sale un pico en alguna orientación? ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, en este caso, en el Sahara, sí que no ha habido excavaciones arqueológicas justo en esta zona, pero sí que podemos hacer algunas comparaciones con túmulos que sean similares, pero en otras zonas que estén cercanas, ¿vale? Y eso sí que se ha hecho en unos cuantos casos, entonces más o menos sí que se han establecido unas cronologías. En este caso. Es bueno, usamos un poco esas cronologías, pero también es bastante complicado, ¿no? Porque están dando para diferentes tipologías distintas cronologías. Entonces aquí también estamos intentando ver si de alguna manera hay distintos patrones asociados a esas distintas tipologías. Sí, digamos que al final lo que intentas es combinar unos datos con otros, ¿no? O sea, digamos que la mejor manera de obtener información sobre cualquiera de estos sitios arqueológicos, en este caso, es siempre cruzando los datos, no quedándote únicamente, por ejemplo, con el dato arqueoastronómico o con el dato de dataciones o con el dato de, yo qué sé, de arqueobotánica, por ejemplo, ¿no? O sea, en arqueología se usan un montón de ramas y de ciencias auxiliares para obtener datos sobre cada uno de los sitios. Y eso precisamente lo que permite es que al final la interpretación del conjunto sea mucho más rica. Claro, el problema es, como decía José Antonio, que en estos casos no tenemos nada escrito, ¿no? de la gente que construyó, en este caso, los túmulos que hemos ido a ver en el Sáhara. En otros casos tenemos cosas escritas, sabemos leerlas. El que sabe leer jeroglíficos egipcios, por ejemplo, o el cuneiforme, o yo qué sé, o glifos mayas, o lo que sea, pues sabe leerlo. Otra cosa es que, uno, sepamos interpretar lo que nos dicen, porque la mayor parte de la gente no llamaba solsticio al solsticio, o equinoccio al equinoccio, si es que tenían un equinoccio, ¿no? Entonces tienes que interpretar aquello que te están diciendo. Y lo segundo, que muchas veces te están hablando sobre lo que a ellos les interesaba, no sobre a lo que a ti te interesa saber. O sea, que a lo mejor tú piensas que hay información que tendría que ser clave, que tiene que estar ahí, y hay mucha gente, y eso lo estamos viendo en muchos sitios, que esa información se da por supuesta, no hace falta contarla, está ahí, está ya, es algo inherente a cómo nos movemos en el mundo. ¿Para qué lo vamos a contar, ¿no? O sea, si esto funciona así. Entonces, incluso en aquellos casos en los que tenemos información, conviene a veces verificar. Por ejemplo, en el caso de las iglesias de Maitane o en el de las ciudades romanas de Andrea en sus tesis, teníamos información de cómo se supone que hay que hacer esas cosas, pero otra cosa es que en cada caso se hace de una forma ligeramente diferente, porque entran en juego la política, la costumbre, el que allí había gente antes, hay que convencerles para construir una cosa nueva. O sea, es algo... es muy rico porque estás tratando con personas que en su momento pues hicieron las cosas, pues eso, como hacemos las personas, de como nos
parece muchas veces. Pero, la tabla de parámetros que tenéis que usar, pues es todo lo que tenga a mano y, claro, muchas son variables. Sí. De una cosa. claro, pero a la hora de reconstruir supongo que hay un porcentaje de especulación, ¿no? Importante en algunos casos. Sí, o sea, Sí, claro, el tema es hasta qué punto te permites especular y en base a qué. Claro, Hombre, perdona, puede. tenemos las pirámides, tenemos Stonehenge, esto permite muchísimo, ¿no? Depende de cuántos libros quieras vender, ¿no? Claro, por ahí, eso ahí- que- ahí le has dado, ¿no? O sea, esto Juan Antonio Belmonte tiene una clasificación buenísima, que era que tú puedes hacer trabajo formal, o sea, te quedas ahí y ya está, puedes hacer trabajo formal en el que haces un poquito de especulación seria. Pues tiras un poquito y te tiras un triple con un poquito de información, digamos, con base. Puedes hacer un poco de especulación simpática. Bueno, pues yo creo que, pero fíjate, aquella línea podría ser tal. Cosas que muchas veces ni publicas, pero que dices en el campo, pues haces esa especulación. Luego hay especulación salvaje. Bueno, aquí vinieron los extraterrestres, lo típico, y montaron esto porque era un sitio para comunicarse tal, y luego ya está el making money. Vale, y de esas especulaciones, ¿cuál sería la número uno, la que más os machacan con esas preguntas? ¿Cómo? ¿Cuál es este tipo de teoría alternativa respecto a algún gran monumento, por ejemplo, lo que sea, que es el number one, ¿no? Que es el que siempre aparece en todas las conferencias de cara al público, entonces esa típica pregunta, ¿no? Que estamos hablando de la orientación astronómica de las pirámides, de Stonehenge, de Göbekli Tepe ahora, por ejemplo, ¿no? No sé. Sí, todas esas. Y alguna más. Las líneas de Nazca también, no sé. Sí. Vale, porque las líneas de Nazca también tienen una orientación astronómica. Buah. Mira, la única persona que se ha puesto con ganas a hacer algo de esto es un investigador británico, Clive Ruggles, que ya hace más de 20 años le invitaron a ir a Nazca y a hacer medidas de las orientaciones de las líneas. Hay tal cantidad de líneas que alguna está mirando a alguna parte. O sea, básicamente esa fue su conclusión. O sea, hay tal cantidad de líneas que no se puede decir nada con seguridad. Pero esto me pasa a mí con Stonehenge. Yo veo tantísimos ortostatos, se llaman, ¿no? Esas piedras de pie. Sí. Que digo, esto te pongas como te pongas, en la posición que sea, vas a encontrar una alineación, seguro. Siempre va a haber algo que digas, e incluso puedes retrotraerte al pasado y decir, vamos a quitar la precesión, el movimiento este del equinoccio, tantos miles de años hacia atrás, y siguen apareciendo alineaciones, pero casuales. ¿Cómo encontráis significado en estos tipos de alineaciones, en estos grandes monumentos? Mira, en el caso de Stonehenge, perdona que lo acaparen un segundito, hasta hace muy poco teníamos claro que era un único. Un único quiere decir que tienes un ejemplo de esa cosa, lo que decíamos antes, tienes 300 casos, uno solo que mire al norte, por ejemplo, pues no te dice nada. En el caso de Stonehenge el problema era que es un monumento único, es el único que tenemos con los trilitos que se les llama, que es esas tres piedras que hacen como un portalcito que están en forma de herradura dentro y con las piedras haciendo el círculo de piedras alrededor y demás. Además es un monumento complejo y que va evolucionando a lo largo de 1000 años. O sea, hay que pensar que lo que estamos viendo al final ahora es el final de esos 1000 años de evolución. Pero precisamente esa visión distinta, a veces que hemos dicho antes que con otros campos se puede obtener, pues Mike Parker Pearson, que es un arqueólogo británico que en su momento hacía cosas completamente diferentes, que trabajaba sobre todo en la Edad del Hierro, invitó a un colega suyo de Madagascar a una visita a Inglaterra, ¿no? Y de estas visitas así un poco de turismo, pues vamos a ver Stonehenge porque hombre, está aquí al lado de mi casa, pues vamos a verlo, ¿no? Okay. Le llevó a verlo y el investigador este de Madagascar le dice, joder, pero esto es un monumento funerario, completamente. Si estuviese en Madagascar, esto sería un monumento a los muertos. Entonces esto le hizo pensar a Mike Parker Pearson, ¿no? Y dijo, caray,
pues es verdad que sabemos que dentro de Stonehenge hay más de 200 personas enterradas. O sea, se recuperaron en ciertos momentos pues, los restos, sobre todo de cremación, es decir, de huesos quemados de estas 200 personas. Y entonces esto le hizo pensar, ¿dónde está, si este es el monumento funerario, dónde está el monumento de los vivos? ¿Dónde viven la gente que lleva ahí a enterrar a sus muertos, ¿no? Y entonces se encontraron cerca, pues como a unos 5 o 6 kilómetros, otro círculo, en este caso otro henge, es decir, otra trinchera en forma circular, dentro de la cual había otras 2 estructuras circulares. Excavaron allí dentro y efectivamente ahí encontraron los restos de cabañas, y no solo de cabañas, sino también restos de animales y restos de cerámica y otros restos, pero sobre todo era importante los restos de animales, porque eran animales que habían sido sacrificados en torno al solsticio de invierno. Entonces, esto permitió unir, junto con otras cosas, para no enrollarme demasiado, este monumento con Stonehenge. Stonehenge, ahora tenemos la idea de que la única línea que tiene realmente algo de sentido es la línea del solsticio. Si estás desde dentro mirando hacia afuera la salida del sol en el solsticio de verano, que además es cuando se reúne un montón de gente allí dentro y se suben encima de las piedras y se tiran desde allí, bueno, y hacen toda una parafernalia, pero sobre todo, visto desde fuera hacia adentro, la puesta de sol en el solsticio de invierno. Que probablemente, y ahora lo interpretan los propios arqueólogos así, era el momento en el que era adecuado llevar a los muertos allí para enterrarlos en el momento pues, de la noche más corta, el sol a partir de ese momento ganando fuerza en el cielo y por lo tanto de una imagen que te conecta un poquito con pues, venciendo a la muerte y todas estas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente ahí necesitas mucha más información de contexto. Sí, pero ya estás aplicando una simbología al hecho de que ocurra en un solsticio, por ejemplo, que tiene toda la lógica y que eso es lo atractivo de este tipo de simbología o de especulación suave, como hablabas antes, ¿no? Claro, estamos hablando de muchos de estos monumentos son megalitismo, ¿no? Pertenecen a una corriente de megalitismo que tiene 4 o 5 mil años antes de Cristo, ¿no? O sea, estamos hablando de una época mucho más fría en Europa. Estos monumentos se dan en Europa y el fin del invierno debía ser un acontecimiento fundamental para estas culturas, entiendo, ¿no? Sí. Y ese solsticio de invierno marcaba a partir de ahora sobreviviréis, ¿no? Si habéis aguantado hasta aquí, sobreviviréis. Sí, pero fíjate que no es solo eso, ¿eh? Aquí en Galicia tenemos un montón de monumentos megalíticos, igual que en otras zonas de la península, pero Galicia en ese sentido también es peculiar. Y los investigadores, por ejemplo, de nuestro instituto que trabajan sobre megalitos, te cuentan que efectivamente la mayor parte de ellos, además, digamos que la orientación más repetida es hacia la salida del sol en el solsticio de invierno, con lo que podríamos decir que también se aplican estos parámetros, ¿no? Hay muchos de ellos que no estarían justo al solsticio de invierno, sino que estarían pues, un poquito antes de invierno, un poquito, o sea, es decir, en torno al otoño, ya invierno un poquito más tarde y tal. Pero hay que tener en cuenta también que estas gentes son las primeras que introducen la economía, digamos, neolítica, es decir, de producción. Son los primeros que cultivan o que cuidan animales para producir sus alimentos. Y el momento en el cual tienes a la mayor parte de la población ociosa, es decir, no están en el monte cuidando a las vacas, no están roturando la tierra porque la tierra está congelada, es precisamente en este momento. Y es en este momento cuando dices, bueno, pues venga, todos a construir una tumba colectiva para estar todos aquí. O sea, que se combinan, se conjugan muchas más cosas que simplemente la dimensión simbólica, ¿no? Claro. Tengo una pregunta. Desde ese punto de vista, claro, ¿no? Nos ponemos hace miles de años, lo importante para la gente era comer y bueno, se guiaban sobre todo por el cambio de estaciones que se refleja en el cielo también, y bueno, y por la luna, las estrellas, ¿no? Cómo se orientaban. Entonces, desde ese punto de vista, ¿todos los monumentos antiguos tienen alguna conexión con la astronomía? ¿O es que lo que nosotros buscamos, ¿no?
Es decir, hay más de lo que parece. No es que fuera importante para ellos de Ana, todo es un monumento especial como el de Stonehenge, ¿no? Ay, que estaba dedicado a las estrellas o bla, bla, bla. Sino que al final todos están relacionados con la astronomía, no por la astronomía en sí, sino porque, bueno, es que era su forma de, sus dos puntos principales de orientarse, ¿no? Las estaciones y orientarse en el cielo el día y en la noche, al final es por la astronomía. Entonces, ¿qué opináis los tres? ¿Qué expertos? ¿Qué me decís? A ver. Aquí, sí. No, que yo lo que iba a decir es que precisamente eso es lo que intentamos estudiar, ¿no? Cuando vamos a los sitios, intentar, lo que decía antes César, ir con una mentalidad un poco amplia de decir, bueno, es que igual no encontramos esa referencia astronómica en lo que estamos buscando, ¿no? Pero sí que es cierto que en general a todos los seres humanos les ha fascinado el cielo, ¿no? Y sí que se ve en las cosmogonías, en toda la mitología en general, la importancia, ¿no? del cielo. O sea que yo creo que hay una componente ahí. No sé qué ibas a decir, Andrea. Perdón. No, nada, no añadir a lo que dices tú. Que bueno, pues eso, que sí, no siempre vamos buscando. O sea, es obvio que no todas las cosas están orientadas hacia el cielo ni nada, ¿no? Y también es un resultado interesante, que es como, bueno, mira, pues si no encontramos nada, pues también está bien, porque a lo mejor en algunos casos lo importante pues es la topografía por temas prácticos, también por temas simbólicos, pues sí, porque haya lugares que tengan más relevancia que otros o por temas climáticos. Y también está bien observar por qué unos sitios sí y otros no, y intentar ver por qué. Y bueno, pues todos son datos. Por ejemplo, me acuerdo de un sitio en Armenia que fui a visitar este verano, y el sitio, según los astrónomos locales, es un observatorio. Que bueno, el tema de clasificarlo como observatorio tiene sus cosas, ¿no? Ajá. Pero es cierto que tú cuando te vas al sitio, la forma en la que está tallado todo en la piedra, que parece que hay unas escaleritas, luego cuando llegas arriba hay algunas estrellas, es bueno, a lo mejor sí se podía observar algo. Pero claro, cuando me estoy leyendo todo el artículo de los astrónomos, pues no menciona en ningún momento la pedazo de montaña que está justo enfrente. ¿No? que probablemente tenía también su significado. Entonces, bueno, pues hay que tener un poco todo en cuenta. Es importante el tener presente ese paisaje. En el caso de los túmulos que hay repartidos por toda Europa y norte de África, ¿hay una orientación preferente en los grandes túmulos? Sé que hay como una especie de túnel y que hay en algunos casos en los que incluso penetra la luz del sol por ese túnel en cierto día del año y puede llegar hacia la zona donde se depositan los restos. ¿Hay una preferencia en esa orientación? Otra vez el gallego diciendo depende. Sí, es que depende mucho de la zona. Lo que hemos visto, por ejemplo, en la península ibérica es que depende, sobre todo en la parte occidental, es decir, en la fachada atlántica desde Galicia hasta el sur de Portugal y demás, tienes un tipo de orientación, mientras que en el centro tienes ligeramente algo diferente, en el sur también, lo curioso es que, por ejemplo, las de los monumentos megalíticos que hay en Baleares son completamente distintos a todos los que tienes en la península, ¿no? Se relacionarían más, por ejemplo, con los del sur de Francia y demás, que tiene sentido también por las corrientes, los vientos y todo esto, ¿no? Entonces sí, efectivamente es lo que dice, se ven esos patrones, se ven además patrones a gran escala, y se ven monumentos como Dombate, otros que hemos encontrado también en el centro de la península, en Menga no tanto porque Menga no está mirando directamente a la salida del sol, pero también podría haber algo relacionado con todo esto, pero en momentos distintos.
¿Y cómo entonces, ahora supongo que os acompañáis, complementáis toda esta información, todas estas orientaciones con la etnoastronomía, ¿no? Con la historiografía también de los lugares que visitáis, ¿no? ¿Cómo se complementa toda esta información? Que supongo que tiene que ser súper bonito, ¿no? Encontrar esa explicación cultural actual, ¿no? A esas orientaciones. Realmente en los trabajos de arqueoastronomía que estábamos contando, no solemos hacer trabajo etnoastronómico paralelo. Por ejemplo, en el caso de las ciudades romanas que hemos estudiado, no hacemos trabajo etnográfico en paralelo. Bueno, en el tema de Maitane, pues de las iglesias sí que se podría hacer y es algo que bueno, ahí queda. Pero en algunos casos sí que para algunos temas sería interesante, pero en general no complementamos las dos disciplinas. Sí, perdón. Andrea, es que estáis hablando todo el rato de estos estudios que has hecho tú y Maitane sobre Roma, ¿no? Y las iglesias, ¿y nos podéis explicar un poquito más? Monumentos romanos o... Sí, bueno, yo hice la tesis en el IAC sobre orientación de ciudades romanas, pues ver si las ciudades romanas tienen un patrón de orientación, cuál es y si puede ser, y si ese patrón es astronómico, cuáles son. Entonces, bueno, pues ha sido mi tema de investigación principal todos estos años y estudiamos, bueno, César es uno de mis directores de tesis, el otro fue Juan Antonio Belmonte y tenemos una muestra súper amplia de orientaciones de ciudades romanas en Europa occidental y luego también en el norte de África y Jordania. Y bueno, pues ¿Qué conclusión sacáis? ¿Qué conclusión sacáis? Se ven cosas, sí, hay patrones de orientación con características regionales por un lado, pues hacia puntos, sobre todo son orientaciones solares, hacia salidas del sol en fechas relevantes. ¿Cómo aprovechar la luz o algo así o no? También muchas veces relacionada con, o sea, más fechas religiosas, incluso vinculadas al poder. Uno de los trabajos que tenemos son las orientaciones fundadas en época de Augusto, que fue el primer emperador romano. Y Augusto usa en su propaganda Capricornio y el solsticio de invierno, como, bueno, seguramente como un símbolo de una metáfora de esa época de renovación en la que Roma pasa de la República al Imperio, que es una época que va a traer luz y él va a ser, bueno, ya sabemos, ¿no? Los mesías políticos con sus palabrerías. Pues el uso del solsticio como elemento de propaganda también se ve en las orientaciones de ciudades romanas, que es uno de los patrones que se observan en estas ciudades fundadas por Augusto. Y luego pues también hemos hecho trabajos diacrónicos en un mismo lugar. Pero bueno, lo interesante es que sí que vemos patrones de orientación diferentes por regiones y coherentes con tradiciones previas de cada región. Qué interesante, no tenía ni idea, vamos, que sabía esto. Sí, pues sí, todavía queda trabajo por hacer porque hay una chica que acaba de empezar su tesis doctoral y bueno, Andrea y yo vamos a estar ahí cotutorizando, digamos. O sea que iba a ser también de ciudades romanas y esperamos que haga también alguna cosilla un poco más relacionada quizá con Machine Learning o con modelos 3D, porque está aquí en el departamento de informática, pero sí. Ay, claro, ahora que dices lo del modelo de los 3D, antes también, perdón, porque cuando habéis hablado de estas nuevas herramientas que lleváis a los sitios arqueológicos, he pensado, ¿no pueden hacer un modelo 3D y medir luego todo lo que quieran? Pero claro, supongo que también es equipamiento muy caro actualmente, supongo, aparte de pesado o caro. Bueno, pero, sobre todo lleva tiempo. Exacto. O sea, por eso en una de estas campañas no solo es eso, sacar un montón de datos y demás, sino también luego se puede identificar, por ejemplo, en el caso de la tesis de Maitane,
que ahora contará de qué iba, pues identificamos también algunos casos en los que estaría bien hacer ese tipo de monumentos 3D a posteriori, ¿no? Sí, que tampoco lo vamos a hacer ahí al tuntún porque se tarda y depende de cómo lo quieras hacer, pues necesitas o un láser o necesitas volar un dron y claro, pues eso requiere ya de gente que sepa hacerlo bien. Bueno, hay una capacidad a lo mejor para guardar la cantidad de datos y luego manejarla con Machine Learning o lo que sea. Claro. Sí, no es ninguna tontería, pero luego es bastante chulo. Yo creo que ha habido algunos casos que dices, joder, que además cuando lo puedes proyectar como hacen César y André ahí en el Incipit, ¿no? Que lo proyectas en el planetario y queda chulísimo. Ah, cómo mola. Sí. Va, Mai, cuéntanos tu tesis, tía. Háblanos de tu tesis, venga. Claro, te toca. Pues yo para la tesis estuve estudiando las orientaciones de las iglesias románicas en el Camino de Santiago. Entonces se utiliza, digamos, el camino como una especie de vector conductor, ¿no? Y en común que tienen todas estas iglesias románicas y digamos como introducción del estilo en la península, o sea, de forma que lo que tenemos es una muestra homogénea, ¿vale? Y luego también, aparte de las iglesias románicas, estudié las orientaciones de las catedrales en la península ibérica. Y, o sea, las dos partes fueron bastante chulas. En el caso de las catedrales estaba chulo porque podías ver algunos casos muy, muy especiales en los que se reutiliza el mismo espacio por distintas culturas. O sea, por ejemplo, que si en Córdoba o en Toledo, y me voy un poco a mi pueblo en Extremadura, ¿no? Cerquita hay una catedral, Coria, que claro, tú ves la orientación y dices, una orientación un poco rara para ser una iglesia, ¿no? Sobre todo después de todas las románicas que había visto. Y claro, vas tirando un poco del hilo y ves, joder, es que esta catedral estaba construida sobre una mezquita. Y ostras, es que esta orientación de mezquita es compatible con todas las mezquitas que se han podido medir en Al-Ándalus, ¿no? Pero es que tiras un poco más del hilo y es que está construido sobre unos restos de lo que podía ser una domus ecclesiae de la época romana. Entonces, ves cómo las distintas sociedades han utilizado el mismo espacio para la parte, digamos, religiosa, y lo que han hecho es reubicarla, ¿no? O sea, en el caso con la mezquita y la iglesia, lo que solían hacer era girarlo unos 90 grados. Pero el espacio es el mismo, pero cambia por completo. Entonces es una manera, pues lo que decía Andrea, ¿no? de establecer también tu poder. Entonces esa era una muy chula. Y sobre las iglesias románicas, pues lo que estábamos viendo, y también ha sido un poco confirmar, porque ha habido un montón de trabajos de orientaciones de iglesias, que hay un montón de simbología sobre cómo tienen que estar orientadas hacia el este, porque el este es desde donde vemos el sol de justicia o a Jesús renacer, o bueno, toda esta parafernalia. Y lo que vemos es que muchas de ellas tienen un patrón de orientaciones hacia el equinoccio, ¿no? Que sería, digamos, el este propiamente. Pero luego, aparte de eso, vimos un segundo máximo, digamos, que estaría relacionado con la Pascua, que es la festividad más importante. Entonces, tú imagínate estar en aquella época, ir a la misa del día del Domingo de Resurrección y que en ese día esté entrándote la luz por el ábside y justo esté iluminando la zona del altar. O sea que es bastante chulo. Vale, había un poquito de marketing en la construcción de estos templos. Claro. Buscando... Sí. No, a ver, al final se buscan muchos efectos de este tipo, ¿eh? O sea, ya sea, por ejemplo, en monumentos megalíticos, en tumbas nabateas, es decir, como en Petra o donde sea, donde hay fenómenos de estos de luz, o incluso lo que decía Maitán, en iglesias, ¿no? Aquí en la Catedral de Santiago tenemos fenómenos de iluminación chulísimos que además, porque no quieren hacerlo ahora, y que se perdieron en su momento, esto es curioso, se conocía que existían,
se sabía que existían hasta mediados del siglo pasado, se perdieron por contaminación lumínica dentro de las iglesias. O sea, se instaló la iluminación con focos del altar, porque claro, los curas, los sacerdotes querían que se les iluminase para que les vieran, en vez de estar ahí con velitas, ¿no? Entonces, en el momento en que, claro, tú metes esos focos con esa potencia de luz, el rayo de luz del sol todavía se sigue viendo, pero claro, se queda muchísimo más desdibujado. Sin embargo, en el momento en el que se hacen, que es en el barroco, imagínate entrar en la Catedral de Santiago en una misa solemne, los órganos a todo trapo tocando una misa solemne de, yo qué sé, de Requiem, de vete tú a saber quién, ¿no? De Bach. El botafumeiro venga allí, pam, pam, pim, pam, echando incienso. Y encima la luz entrando, que con el humo se va a ver mucho mejor todo el foco de luz, ¿no? Bueno, aquello tenía que ser un espectáculo que ya quisiesen muchos de los espectáculos de luz y sonido que te ven y que ves por ahí. O sea, eso tenía que ponerte los pelos de punta, ¿no? O se lo curraban, ¿eh? Se lo curraban bien. Se lo curraban mogollón. Sí, ahí está el alcalde de Vigo intentando poner el nivel también ahí. Sí, con las luces de Navidad, que ya están encendidas, por cierto. No, pero esto es una sugerencia y podían hacerlo una vez al año, como es, pues eso, yo qué sé, en algún momento astronómico bonito, como un equinoccio o un solsticio hemos estado en conversaciones con la catedral, pero como dijo aquel, con la iglesia hemos topado, ¿no? Entonces, bueno, ahí seguimos. No digamos que se ha acabado la cosa, pero ahí seguimos, sí. Oye, me pregunto, perdón, es que como el año que viene es el eclipse y en Galicia se va a ver, el eclipse total se va a ver muy bien, pero es en agosto, ¿no? Y está lejos de julio. Es que como no sé qué orientación ¿no? Os digo vosotros que controláis la catedral, lo mismo sería hacer algo muy bonito. No sé. Ya, pero justo aquí en Santiago no se ve, el eclipse ¿No se ve? es parcial, no es total. Ah, pues fíjate que recordaba que pasa por La Coruña. Claro, pues la línea de totalidad es queda verdad, como La Coruña. 10 o 15 kilómetros de aquí. O sea. ¡Oh, qué pena! Sí. ¡Qué pena! Sí. Sí, yo recordaba, La Coruña, Galicia, pero sí, el arco justo. ¡Oh! Es como Madrid, que solo se ve también en el borde. Bueno, para otra ocasión. Sí. No, tampoco hay que acaparar, ¿eh? No vamos a quererlo todo. Por eso aquí ya va a haber mucha gente, pues ya nos vamos nosotros a Coruña. Oye, cambiando de tema, hilando con lo que estábamos hablando antes, hemos hablado de orientaciones, pero no hemos hablado mucho de la orientación mediante las estrellas, ¿no? Que estos pueblos también usarían y dejarían de alguna forma reflejado. ¿Tenéis constancia de cuál puede ser el mapa celeste más antiguo? Esa es muy buena pregunta, porque al final cada país, cada región te va a decir que su petroglifo, un cacharro que ha aparecido en su zona o yo qué sé, un manuscrito de vete tú a saber cuándo tiene ese mapa. El problema es verificar que eso es un mapa. Muchas veces, o sea, por ejemplo, tienes el disco de Nebra, que es un disquito de este tamaño. Maitane ha estado hace poco viéndolo y podrá describirlo mejor. ¡Qué suerte! No, está muy chulo y lo tiene en una sala que la verdad que le da bastante. Pero sí, es muy pequeñito y claro, hay gente que habla de eso, de un mapa estelar allí. Yo, vale, le veo la luna, le veo las estrellas, pero que me parece más un concepto abstracto que quizá un mapa exacto. ¿Que tenías las Pléyades o puede ser o no? Me suena. Sí, se ha dicho que tenía las Pléyades. A ver, el disco es un disco, pues eso, de unos 20 y pocos centímetros de diámetro, con un par de arcos a ambos lados, que se supone, se especula, es una especulación, como decíamos antes, simpática, que viene a decir por dónde sale y se pone el sol, ¿no? Por el tamaño que tiene esos arcos. Luego en el medio tienes un círculo redondo, o sea, un círculo que va en círculo. Bueno, el sol o la luna, vete a saber. O la luna. Claro. Bueno. Y luego tienes al lado un creciente. Entonces se especula, pues es uno la luna y el otro es el sol. Pero también hay gente que dice, no, pues es la luna y un eclipse. Claro, ahí ya puedes empezar. Y luego tienes una serie de puntos por todo el resto del disco. El disco lo curioso es que, claro, como es de cobre, pues cuando se oxida,
toma un color así verduzco azulado que parece un fondo del cielo, ¿no? Con esos puntitos que son dorados, pues entonces ya dices, las estrellas. Y luego tienen 7 puntitos de estos que están así más juntitos, y entonces esos serían los que la gente ve las Pléyades, ¿no? Además se ven también, bueno, comentan que se ven mucho en el arte rupestre, que yo eso ya no controlo, pero... Un patrón similar, que es decir, con... Sí, de grupitos de 7, 6 estrellas. Sí, en la cueva de Lascaux, en Francia, hay una pintura rupestre, pues eso, del Paleolítico superior, que aparece un toro, pues un toro bastante grande y aparente con sus cuernos y demás, y sobre el lomo del toro aparecen 6 puntitos que tendrían la apariencia de las Pléyades. Y entonces se ha especulado también con que, claro, como si eso es una representación celeste y demás. Yo, si puedo dar mi opinión, yo creo que de las primeras representaciones de algo que tenga que ver con el cielo se ven en Mesopotamia en los kudurrús, que son una especie de mojones, de marcas territoriales entre tierras, en las que además está escrito, pues, maldito sea el que mueva esto porque los dioses y tal. Y las representaciones de esos dioses es con representaciones celestes. Y son de en torno a los más antiguos, creo que son en torno al 2000 a.C., una cosa así. Vale, entonces podemos hacer ya directamente un debunking de las interpretaciones de los pilares de Göbekli Tepe, por ejemplo. Bueno. Venga, que ya tenéis ganas, venga, atacad. ¿Qué ha ocurrido con Göbekli Tepe? ¿Qué ha pasado? Esto se ha salido de madre un poco, ¿no? Sí, un poquito. Es que además recientemente se publicó un artículo en Time and Mind, puede ser, que bueno, estaba relacionando unos triángulos que aparecen en uno de los pilares de Göbekli Tepe con un calendario. Pero es que luego también la misma persona ha intentado ir un poco más allá, ¿no? Y estaba hablando de representaciones del cielo. Bueno, pues que sí, la constelación del Águila, Escorpio y demás. El problema de este artículo para mí es que es muy de lo que llamamos el cherry picking, ¿no? O sea, estoy cogiendo los elementos que a mí me interesan y estoy obviando todos los que están en contra de lo que yo estoy afirmando aquí. Porque ¿de qué fecha estamos hablando? ¿Qué serían estos pilares? Göbekli Tepe le pasa lo que a Stonehenge, se ocupa durante muchísimo tiempo, prácticamente unos 2000 años, una cosa así, pero lo más antiguo que aparece es muy temprano, es en torno al 11-10.000 a.C. Wow. Cuando aparecieron estas estructuras a principios de este siglo, fue algo completamente inesperado y algo que ha roto la imagen de la arqueología y del neolítico como un proceso en el cual primero uno se va haciendo poco a poco sedentario y luego va cultivando las plantas, criando animalitos y poco a poco te vas convirtiendo en esto, ¿no? En el 10.000 a.C. ya hay gente y en ese proceso pues al final acabas construyendo grandes construcciones, templos, lo que tú quieras, ¿no? En el 10.000 a.C. hay gente que todavía no es sedentaria, es decir, que andan por ahí cazando y demás, que a lo mejor en alguna cosa pues recolectan o cuidan algún animalito y demás, pero que fundamentalmente siguen siendo cazadores-recolectores que construyen estas grandes construcciones, ¿no? Entonces eso rompe un poco toda la imagen. Podemos decir que en la escala Belmonte esa interpretación que veíamos antes estaría en el límite ya de especulación salvaje, ¿no? No hay evidencia para decir que esto es así, ¿no? Exacto. Pero claro, sí porque... me llama... Perdón, es que la forma de contar, es que ¿cómo estableces tú cuáles son los palitos que quieres contar, por ejemplo? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Es que lo estás estableciendo tú, no hay, no sé. Este es un artículo de una revista con referee, o sea que un referee ha dejado
Claro, claro. Bueno, a ver, el artículo estuvo en revisión durante más de un año, yo creo. Pero sí, esto se ha pasado. La verdad es que en arqueología no sé en arqueoastronomía no sé cuáles son los tiempos, ¿no? Yo creo que se publica a lo mejor más despacio que en astronomía normal, no lo sé. Sí. Yo, porque me parece mucho más difícil todo el proceso, claro, o sea, pero claro, un año. Vale. Sí, pero bueno, que no es el primero que se ha colado. Que también hubo... Ya, eso pasa en todo, sí. Sí, de Stonehenge. Es que en cuanto empiezas con la numerología, aquello... Claro, y muchas veces no sabes quién te va a evaluar, que igual o se ve atraído por los números y dices, mira, qué curioso, o que tiene un apellido anglo, y bueno, también eso te ayuda un poco a veces en muchas Bueno, eso disciplinas. pasa en todo. Ya. Pero bueno, sí que hay veces que dices, jolín, esta revista tan prestigiosa, ¿cómo se les ha colado, no? Pero... Sí. Y luego tú estás intentando mandar una cosa fundamental, ¿no? Y te encuentras con un no rotundo, porque ¿para qué necesitas un estudio de orientación de iglesias si todos sabemos que están orientadas hacia el este? ¿Qué me ha pasado? Bueno, esto como dice un poquito de... Llevas un apellido español, luego seguro que tienes que hacer una corrección en inglés, como te dicen, aunque seas medio anglosajón, porque hay apellidos ¿no? hispanos que a lo mejor han nacido allí, pero ya por defecto, y luego pues eso, según el que te toque. Bueno, hemos visto, desmontamos un poco el mito de que haya mapas celestes tan antiguos, aunque sí que los hay. Creo que hay incluso en las civilizaciones del Pacífico, esas culturas entre islas tenían esos mapas hechos con palitos atados y demás. ¿Hay algo análogo porque ellos tenían que moverse y navegar entre islas, ¿no? Y era pues esa orientación celeste la que les permitía alcanzar a cierta distancia, moverse en el ángulo correcto, porque un grado te desviaba muchísimo, te perdías en el Océano Pacífico, ¿no? ¿Hay algo análogo en el caso del Sahara, que habéis estado hace poco allí? Bueno, ahí voy a contestar yo, porque aparte de esta campaña que hemos hecho ahora en el Sáhara Occidental, bueno, pues otro proyecto en el que trabajo es en los campamentos de refugiados saharauis, y es precisamente sobre etnoastronomía, que, bueno, básicamente lo que estamos haciendo es un trabajo etnográfico para conocer la astronomía de las personas que vivían en el desierto, o que no vivían en el desierto, pero tenían conocimiento tradicional de la astronomía en el Sáhara. Ahora mismo cada vez son menos personas. Realmente no es un conocimiento que se esté aplicando, al menos en la zona en la que hemos estado o con la gente con la que hemos estado ahora, ¿no? Pero bueno, pues aún quedan personas que tenían ese conocimiento, y algunas de las cosas que nos cuentan sí tiene que ver con... Tienen sus mapas estelares para guiarse, tanto para moverse como para otro tipo de actividades, como el rezo, por ejemplo. Tienen también sus referencias. Son población musulmana en su mayoría, pues tienen sus referencias espaciales también para rezar, para los enterramientos, para cuándo es el momento adecuado para realizar los rezos. Y además de eso, pues tienen sus mapas estelares, sus sistemas de cómputo temporal, sus calendarios en base a la visibilidad de algunas estrellas o constelaciones. Entonces, pues sí que se ve, o sea, sí que se tiene conocimiento del cielo para moverse, pero también para tener referencias temporales, para la religión, pues también para el mundo funerario. Lo estamos buscando ahora para la prehistoria, pero también hemos visto muchas tumbas islámicas estos días y tienen una orientación
pues digamos, acorde a los preceptos del Corán. Y Me ha surgido ahora una pregunta, perdón. Y claro, en ese sentido, no es lo mismo estar en el hemisferio norte, que tenemos unas referencias siempre, o que en el hemisferio sur. Aunque al final lo más brillante es lo que manda. Es un poco, ¿no? La más brillante es la que manda. Pero como estamos muy acostumbrados, pues no, en el hemisferio norte, ¿alguna curiosidad de orientación en el hemisferio sur o de cómo cambian estos sitios arqueastronómicos o arqueológicos que tienen alguna connotación astronómica? ¿Son iguales, simplemente se orientan a las cosas brillantes del hemisferio sur o son diferentes en algún sentido? Perdón por cambiar el tema aquí, me ha surgido la idea. Pero... No, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Mira, una de las cosas más curiosas que te puedes encontrar en el hemisferio sur, que en el hemisferio norte debería de ser visible en algunos casos y tal, pero que es mucho más llamativo en el hemisferio sur, son las nubes oscuras de la Vía Láctea, ¿no? Se ven muchísimo más relevantes, mucho más claras cuando te vas al hemisferio sur, ya sea en Sudamérica, en Australia, en África del Sur, ¿no? Y una de las cosas que se ve es que las constelaciones de las que te habla la gente, incluso en crónicas de hace unos cuantos siglos y demás, no son solo las constelaciones de unir puntitos, sino que se ven figuras en esas nubes oscuras de la Vía Láctea. Entonces, así por ejemplo en América del Sur, pues en ciertas zonas, en los Andes, se ve una llama en estas zonas, ¿no? En la misma zona, si te vas a Australia, pues en vez de ver eso ven un emú, que es una especie de avestruz, ¿no? O sea que lo curioso es que en muchas situaciones el cerebro humano acaba viendo o resolviendo problemas de la misma manera, utilizando cosas muy similares frente a estímulos parecidos, ¿sí? O sea, ves esas cosas y dices, caray, bueno, es lo que tú has dicho, es lo más brillante, en este caso es lo más llamativo. Claro, qué bueno, porque como el norte no se ve, no se me habría ocurrido, no sabía. Claro, y de hecho luego lo relacionan, como decía Andrea, cuando se ve que sale la llama, pues es el momento en el que va a venir las lluvias. Y pues, por la pura casualidad que ha dado que efectivamente en ese momento es cuando vienen las lluvias, pues oye, pues se relaciona las llamas con las lluvias, ¿no? Sí, entonces, o podría ser igual, cuando se va empieza el invierno, cuando empieza, sí, lo usan, que es lo más gordo, y encima pues marcas una cosa importante. Exacto. Correcto, porque hemos estado hablando de orientaciones, hemos visto estos posibles mapas estelares, pero no hemos hablado del calendario, de esta necesidad absoluta del calendario. Entonces, vámonos, si os parece, porque yo creo que hay mucha gente oyendo ahora mismo y que está esperando que hablemos de ello, a Egipto y a las culturas de Centro y Mesoamérica, ¿no? Donde sí hay una medición del tiempo. ¿Hasta qué punto les ha afectado ese calendario excelente, ese calendario solar tan importante? Creo que son los dos ejemplos que hay con calendario solar, con ese año solar correcto, ¿no? Egipto y no sé si los mayas. Calendario también muy famoso, por cierto. Egipto seguro, segurísimo. De hecho, nuestro calendario es hijo o descendiente del calendario egipcio, directamente. El de los mayas se podría discutir un poquito y de hecho hay muchas discusiones al respecto, ¿no? Pero ahí Maitane seguro que con respecto a los egipcios tiene mucho que contar. Tampoco te creas, bueno, cómo establecían el tiempo, sí que era un poco pues, similar a como lo tenemos ahora, en el sentido de que tenían sus 360 días más los 5 de Paómenes, ¿no? Que eran de festividad. Y la cosa es que al ser el ciclo solar tal y como lo tenían establecido no era como el que tenemos ahora, es decir, había un desfase, ¿no? Y la cosa es que ellos también utilizaron la estrella de Sirio como, digamos, elemento que marcaba la inundación del Nilo. El problema es que al estar utilizando el calendario civil con el solar, se produjo un desfase con el tiempo, con lo que es el tiempo en el que se esperaba esa inundación con respecto a Sirio, ¿no? O sea, de forma que llegó un punto en el que todas las estaciones que ellos tenían en Lajet, Peret Semu, para la sequía, para el momento de la inundación, estaban completamente trastocadas.
Pero sí, lo que dice César somos herederos, ¿no? del calendario egipcio. No sé si quieres comentar algo más, César. Pero ¿y cómo solucionaron ese desfase en algún momento? Perdón, me ha dado curiosidad. No. Dijeron, bueno, pues que vaya rotando, ¿no? Y ya está. Sí. Fíjate, incluso en el momento en el que tenemos constancia que hubo un faraón, Ptolomeo III, que era de los Ptolomeos, pero era faraón, que quiso introducir una reforma en el calendario en el que metía cada 4 años un año bisiesto, no funcionó. ¿No? O sea, los sacerdotes y esto pasaron de él como de las flores, o sea, no. Y tan es así que el calendario, conocido como calendario alejandrino, se utiliza hasta el Renacimiento. O sea, las tablas de cómputo y tal eran tablas en las que se hacían cuentas de días de 300 años, de 365 días directo, sin meter. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo a la hora de contar. Es como el día juliano. Nosotros lo que hacemos es poner un comienzo del calendario 4.000 y pico años en el pasado y contar días. Y ahora lo único que hacemos es contar días. Y es mucho más sencillo a la hora de hacer cómputos hacer una resta de esos dos números del día juliano que andar diciendo, pues uno fue el 31 de marzo del no sé qué y el otro es el 27 de diciembre del no sé cuántos. Eso es mucho más difícil. Y si encima te metes entre medias con calendarios complejos o tal, como por ejemplo los griegos, que lo que hacían era una combinación lunar-solar, donde además en cada momento podían meter o no meter los meses intercalares según les viniese en gana, pues entonces ya para ahí vámonos, ¿no? O sea, en ese sentido era mucho más sencillo el calendario egipcio y mucho más práctico. Creo que a sugerencias de Cleopatra fue impuesto por Julio César, ¿no? en la civilización romana, aunque no lo sabemos directamente, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos una especulación simpática que muy probablemente acompañe ya para siempre a la figura de Cleopatra, ¿no? Pero sí que me gustaría poner un poco el contexto, ¿no? De que siempre hablamos de este contexto, ¿no? ¿Cuál era el contexto real en el antiguo Egipto y, por ejemplo, en la civilización maya también? Quiero decir, relojes no había, ni calendarios de mano, ni este tipo de cosas. Esto han sido súper moderno. Entonces, quien llevase la cuenta y fuese capaz de anunciar la época, como era el caso de los templos egipcios, ¿no? Tenían ese encargo de llevar la cuenta necesaria para saber en qué momento había que sembrar, en qué momento recoger, porque venía la inundación. Si te equivocabas, lo pagabas con la vida, ¿no? Porque una hambruna, eso era algo fatal, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto era importante la medida del tiempo en estas civilizaciones? Claro, es que para eso tenían a personas designadas, ¿no? Tenían a los astrónomos oficiales del templo. Y de hecho hay algunas figuras en las que se le ve al astrónomo, ¿no? con toda la indumentaria, con las estrellitas y demás. Y estas personas eran las encargadas de hacer todos esos cómputos, ¿no? Y, por ejemplo, pues para el tiempo sí que utilizaban desde las terrazas, estaban utilizando, digamos, decanos, ¿no? O sea, coges una estrella y según donde esté, pues ya te está indicando una hora, ya cuando tienes asignado otra estrella, cuando toca la de otra estrella, sabes que ha pasado un cierto tiempo. Entonces, más o menos así era como se mantenía en el día a día y luego eso, la cuenta. Por ejemplo, para el caso de los egipcios, yo tenía entendido que es la inundación del Nilo la que fertiliza la tierra. Pero si no recoges antes la huerta, la pierdes. Entonces es fundamental saber cuándo va a venir esa inundación. De hecho, creo, hay alguien que me ha hecho ver que puedes ir a Egipto, ponerte junto al Nilo y poner un pie en una huerta frondosa con lechugas y el otro pie en el desierto. O sea, así de radical es el Nilo y esa región y ese clima, ¿no? Entonces entiendo que la medición del tiempo de cara a la agricultura y al abastecimiento de estos emplazamientos que ya eran polis, ya eran ciudades importantes, sería absolutamente geoestratégico, ¿no? Políticamente algo muy, muy importante. Sí, y además
es todo lo que dices, o sea, era una cuestión geoestratégica y de subsistencia fundamental, pero el responsable último de todo eso era el faraón. Como no tuviese control de todo eso, se la jugaba. Y el caso más claro de eso lo tenemos en China, donde el primer cuerpo de funcionarios que te puedas imaginar, yo creo que de la historia, es un cuerpo de astrónomos funcionarios a cargo del emperador chino, porque el emperador en la Tierra tenía que, bueno, era una especie de imagen en la Tierra del emperador celeste. Entonces, para saber qué era lo que estaba haciendo el emperador celeste en cada momento del año, necesitaba a esos astrónomos que le dijesen, pues mira, ahora tienes que hacer esto, tenemos que mover a toda la corte de esta parte del palacio a esta otra, porque se ha movido el emperador celeste, simplemente por cómo se van moviendo las estrellas a lo largo del año, y eso se lo decían esos funcionarios. Es decir, que no era solo el control del tiempo, era el control de todo, de la sociedad, del espacio, en muchos casos como en este de los chinos. Hasta tal punto que si el funcionario de turno le hacía una predicción que no estaba bien fundamentada, que luego no se cumplía, que había un problema con esa predicción, se jugaba su vida. Con lo cual, al cabo de un tiempo, es muy típico que decimos, no, los anales chinos son estupendos para saber, por ejemplo, eclipses solares antiguos, ¿no? Llega un momento en que dejan de ser precisos porque estos mismos funcionarios juegan con esas observaciones para decir, oye, no me la quiero jugar, ¿sabes? Y tan es así que en el siglo XVII los jesuitas que llegan allí utilizan la astronomía, porque la astronomía que llevan es la astronomía ya de la revolución científica y demás, y convencen al emperador para que monte un observatorio en la ciudad prohibida. Ahora tú vas a la ciudad prohibida, a Pekín, y ves el observatorio de los jesuitas allí. O sea, que la astronomía ha estado siempre ahí metida, ¿no? En este caso, por lo menos. Ha estado siempre, pero ¿lo sigue estando? Quiero decir, nosotros ponemos siempre, cuando hacemos alguna actividad con peques, incluso con mayores, el ejemplo de el mes, ¿no? Que es un periodo de tiempo que parece un poco aleatorio, pero que corresponde con una lunación, con que la luna pase por todas sus fases y vuelva a una fase inicial, ¿no? O, por ejemplo, la semana, ¿no? Que tiene cada día dedicado a uno de los objetos que es visible a simple vista, moviéndose en ese cielo lleno de estrellas, no moviéndose a un paso rápido, tienes que observarlo durante semanas o meses para observar ese movimiento, en el caso del Sol y la Luna no, pero en el caso de los planetas sí, y tenemos el lunes para la Luna, el martes para Marte, etc. ¿Sigue estando imbricado así en nuestra sociedad, en nuestra cultura moderna, la astronomía sin que nos demos cuenta? Hombre, bueno. El caso para mí más flagrante es la Pascua, ¿no? Lo hemos comentado antes. Para la Pascua no solamente necesitas el calendario civil solar, sino que también necesitas conocer los movimientos de la luna, ¿no? Y eso en nuestra sociedad, pero los musulmanes tienen su propio calendario también basado en la luna y muchas otras culturas. ¿A que en la nuestra, sí? El Ramadán también, ¿no? Creo, ¿no? Claro. Bueno, los chinos siguen celebrando también Los chinos, el año lunar. Y bueno, y en nuestra sociedad, o sea, lo del año que viene con el eclipse de sol va a ser una pasada de gente queriendo ver un evento astronómico por media España. Y eso va a mover a un montón de gente y va a ser una cuestión, pues eso, de mucho movimiento y de mucha influencia. Pero no solo eso, o sea, tú te vas a la Costa da Morte aquí en Santiago, en Galicia. Te vas a las Baleares y las islas parece que se van a hundir en un lado de la isla a las puestas de sol. Montones y montones de gente que va a ver la puesta de sol, les ponen una música chill out, ¿qué tal? Y luego en cuanto se pone todo el mundo aplaudiendo. Caray, pues oye, más llamativo que eso y más influencia que eso, aunque sea una influencia que no sea ya pues tan, digamos,
poética si quieres, pero que también lo puede ser, ¿por qué no? Es estética. Sí. Andrea, por ejemplo, te ha tocado. Pregunta que os voy a hacer a todas y a ti también, César. ¿Cuál es, de todo lo que has llegado a conocer hasta ahora en tu profesión, qué ha sido lo que más te ha llamado la atención, lo que te ha fascinado, lo que has dicho? Esto me parece poco reconocido y además fascinante, ¿no? ¿Qué nos puedes dibujar así, algo que no estemos pendientes y que precisamente sea algo súper interesante para tener en cuenta? O alguna anécdota que te haya ocurrido también nos valdría. Oh, qué pregunta. Bueno, esto te dirá todo el mundo. Qué pregunta más difícil, porque lo es. Pues desde el principio, claro, yo me considero afortunada, no sé a otra gente, pero a mí me siguen fascinando las cosas en las que trabajo, los lugares en los que trabajo, los temas. Ahí me siento muy, muy afortunada. Y los romanos, pues me han fascinado mucho. Es cierto que ahora mismo no es lo que, ya lo saben, César, no es lo que más me fascina ahora, pero, jolín, pues hay unos sitios increíbles, la propia ciudad de Roma, que tiene también mucha astronomía en el diseño. Y la verdad que de este último tiempo, pues estuvimos hace un par de años en Alula, en Arabia Saudí, haciendo trabajo en Egra, la capital nabatea del sur, y en Dadán, también otro reino que había alrededor del desierto de Alula, antes de la llegada de los nabateos. Y este es uno de los lugares que me ha fascinado muchísimo, sobre todo porque antes de llegar allí no sabía nada de los reinos de Dadán y Lehián, y resulta que aquello es un tesoro arqueológico, astronómico también, que bueno, en ello estamos, y sí, es un lugar muy especial. Toda la región, todas las redes de conexión que se establecieron alrededor de esa zona, y por otro lado, el desierto del Sahara. Todos los desiertos me fascinan cada vez más, porque la idea que podemos tener es, pues eso, de un desierto, ¿quién vive ahí? Si esos son lugares hostiles, inhóspitos, pues están llenos de vida y de gente que se ha movido y se mueve, intercambia y deja allí sus evidencias, sus restos y sus formas de pensar y de moverse. Y el día que barran el Sahara, ¿qué habrá allí debajo, no? A saber, Porque puede que esté la respuesta a muchas de las grandes incógnitas. Me llama mucho la atención que siempre que hago esta pregunta sobre qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que más te fascina, rara vez me contestáis el estándar, ¿no? Y esto queríamos criticarlo un poco, ¿no? De estos documentales que siempre van a ABC, ¿no? Stonehenge, las pirámides, el calendario maya, Göbekli Tepe, esto que está muy de moda ahora. Pero fijaos, Andrea nos recomienda estas culturas nabateas, ¿no? Tan desconocidas, pero que son todo un tesoro, ¿no? No sé en tu caso, Maitane, si tienes también un lugar así especial o una anécdota de algo que te fascinó especialmente. Es que, mira, entre lo dispersa que soy, que me gusta todo, no sabría decirte una cosa en concreto. O sea, además, Andrea ya se ha encargado del Sáhara, de los nabateos. Además, justo acabo de venir, de estar de vacaciones en Jordania, y ver Petra es que es espectacular. Y después de también leer todos los trabajos que han hecho César, Juan, Andrea, bueno, es que el sitio es una pasada. Luego, es que decirte, el Sáhara también es una maravilla. En Jordania también he tenido la oportunidad estos días de visitar unos túmulos que están por toda la península de Arábiga, y que también estoy trabajando en ellos aquí en la universidad. Y claro, a mí me ha hecho muchísima ilusión. Nos estaba trabajando con Google Earth. Me ha hecho muchísima ilusión poder ver uno en físico, ¿no? Delante de mis ojos, y verlo además cómo estaba posicionado en el horizonte. Es decir, ostras, es que qué cambio, ¿no? De estar trabajando en el ordenador a estar ahí. Entonces, esa es como la que me ha marcado ahora mismo, pero hay un montón de cosas súper interesantes ahí que van más allá de Stonehenge y de las pirámides. Pero que conste
que a mí lo que me gustaba y yo por lo que me quería meter era por Egipto. Acabé haciendo iglesias, pero Egipto es fascinante. Bien, bueno, yo creo que la recomendación de Petra junto con Egipto abarca ya muchísimo, ¿no? Pero sí, efectivamente, creo que es una respuesta lógica, ¿no? Me queda mucho por ver y soy incapaz de escoger, ¿no? Entonces, entre todo lo que ya he visto. Y que somos muy entusiastas y nos gustan mucho todos los sitios. Así que yo creo que ya casi puedo anticipar la respuesta de César, que me va a decir un depende, ¿no? No, pues yo te iba a decir un sitio concreto, pero bueno. Bueno, es muy gallego también eso, ¿eh? El cambiar, ¿eh? Sí. No, fíjate que sí, efectivamente. A ver, yo qué sé, tanto Stonehenge, que bueno, no está mal, ¿eh? Dentro de todo lo que es, pues sí, vas allí, lo ves y es chulo y impresiona, las piedras son gigantescas. Además, bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder ir con un congreso que nos dejaron entrar dentro del círculo cuando estaba a punto de salir el sol y demás. Obviamente no en el solsticio de verano porque se llena de gente. Lo curioso es que podríamos haber ido el día de antes o el día de después, se hubiese visto absolutamente igual y hubiéramos estado completamente solos. Pero son estas cosas, ¿no? Chichén Itzá también es un sitio fascinante, Newgrange, todos estos sitios tienen su cosa, obviamente. Pero de nuevo, yo lo que te iba a decir es que me quedaba con Petra. Sobre todo porque la primera vez que fuimos allí, o que fui yo en el 2011, íbamos a hacer una cosa muy concreta, íbamos a sacar medidas de los templos y de las fachadas monumentales, pero había una de las cosas que queríamos hacer, que por eso toda la campaña, y estuvimos casi 20 días de campaña por toda Jordania, la programamos para que fuese estar allí en el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque en la fachada más grande de Petra, que está en la parte alta, el monasterio, para llegar allí desde el centro de la ciudad tienes que subir una vía procesional que está excavada en la roca, donde ves ahí unas escaleritas. Ahora tú vas por allí y hay un montón de guías, ¿verdad, Maitane? Que te dicen donkey ride, o sea, quieres subir en el burro que te subo para allá, y tú vas con todas las ganas y dices, no, yo subo aquí con el ímpetu. A mitad de camino estás diciendo, ojalá apareciese el burro otra vez por aquí para poder subir, ¿no? Y queríamos llegar porque la orientación de la estructura que hay dentro, que es las fachadas de Petra están todas talladas en la roca, no están construidas, están talladas, ¿no? De arriba abajo. Y luego se hace una sala dentro, ya sea porque hay tumbas dentro o como en el caso del monasterio, que lo que hay es un pequeño altar, realmente un gran altar, donde se exponían las imágenes de los dioses. Estas imágenes eran piedras, tal cual, petilos, o sea, no eran formas antropomorfas, no eran estatuas, originalmente eran betilos, piedras, que representaban a la divinidad. Entonces ahí tenía que haber una divinidad, que en este caso sabemos que probablemente era Dushara, la divinidad principal, y está mirando a la puesta de sol en el solsticio de invierno. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que estar allí para grabarlo, para verlo in situ y demás. La cosa es que una vez que estás allí, ves el entorno, ves lo que tienes delante, y ves que realmente ocurre esa puesta de sol, pero que no es como tú te esperas, porque hay una doble puesta de sol. El sol se pone dos veces, se pone sobre la cima de una montaña, vuelve a salir por un ladito y vuelve a ponerse, y que mientras tanto el altar donde se supone que tendría que estar el dios, se ilumina únicamente en esos momentos, ¿no? Entonces dices, joder, esto es fascinante. O sea, yo tengo fotos de todo esto, de tal, y fotos nuestras de la cara de idiotas que se te queda después. O sea, la cara de alucinado, de decir, ostras, lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, esto es alucinante. O sea, y estar en esos sitios, ver estas cosas, llegar, es lo que realmente nos mueve. Yo creo que a todos los que trabajamos en esto
a seguir haciéndolo, ¿no? Porque realmente, a ver, ojo, lo estamos poniendo muy bonito, pero esto es duro, ¿eh? O sea, te tienes que levantar a las tantas de la mañana y estar... ¿Cuántos pisos habíamos subido? 42 pisos de los días que te va contando el móvil, los pisos que haces, subes 42 pisos y por la noche estás para que te tiren a la basura. Un día tras otro. Qué buena recomendación también con Petra. Maricruz, te pregunto a ti también. No sé si tienes así algo que tú, dentro de toda nuestra afición a la gastronomía, te gustaría ver o ya has visto y te ha fascinado. No, yo qué pena, qué pena. Bueno, vi Stonehenge, que es una de mis fascinaciones desde pequeña, porque viví en Inglaterra una temporada y me encantó, pero yo solo hice el círculo de fuera como turista. Y bueno, Egipto me fascina también, me gustaba muchísimo. Petra, bueno, desde Indiana Jones, además tengo una hermana que hizo filología hebrea, Wow. pero una de las cosas que ahora me estaba planteando mientras me lo decíais, además hace poco que he estado en Japón y he pensado, jope, no conozco ninguna cosa así astronómica antigua de Japón. Digo, a lo mejor vosotros me podéis orientar, porque mira, de China sí, pero en Japón, que es además una cultura que me gusta mucho y tal, pues no... Pues ahora os planteo yo otra pregunta. Porque me gusta la cultura y me gustaría saber. ¿Alguna recomendación? Sí. Bueno, aparte de leer mitos, que tienen mitos que te cuentan, pues yo que sé, Amaterasu, que tiene que entrar en una cueva y cuando sale, pues todo esto es una simbología solar bastante clara y hay templos de Amaterasu, desde los cuales se ve la salida del sol justo por encima del Fuji, el monte Fuji. Ah, qué bonito. Que es precioso, porque claro, Amaterasu es la diosa solar, entonces que se vea justo además de esa conexión es muy chulo. Hay una serie de trabajos hechos por investigadores japoneses sobre los Ainus, que son esta población ancestral. Sí, en Hokkaido, ¿no? Sí, y son muy chulos, sí, eso es otro mundo. Qué bien, me lo pues apunto. tenemos también recomendación para viajar a Japón y ver también por allí. Vamos a ir concluyendo ya. Se nos ha pasado súper rápido el programa, pero estamos ya finalizando. Pero me gustaría concluir con una pregunta para que la penséis un momento y me deis un razonamiento rápido, ¿no?, al respecto. Imaginad que nuestro planeta hubiera sido un planeta como Venus, cubierto permanentemente de nubes densas, ¿no? ¿Existiría la cultura, las civilizaciones como las vemos hoy en día? O sea, no habría posibilidad de hacer esto que hemos hablado, de tener calendarios, tener orientación con las estrellas, buscar esa trascendencia más allá de las nubes, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que sería radicalmente distinto? ¿Avanzaríamos en la civilización o seguiríamos estancados al no haber descubierto esos ciclos naturales? Y bueno, os dejo este momentito para pensarlo y lanzo la pregunta, por ejemplo, Andrea. Imagino que en condiciones diferentes las referencias pues las referencias temporales espaciales cambiarían. No estarían en el cielo si no se ve, pero bueno, quizás sí se perciben de otra forma en los cambios ambientales o no sé, establecerías otras, no sé exactamente cómo será la climatología en las diferentes regiones, ¿no? Pero bueno, pensando en un planeta en el que está perpetuamente nublado, habrá otro tipo de cambios que haya que controlar para el modo de vida que sea que se desarrolle en Venus o en cualquier planeta similar. Y a lo mejor tendrían sus mitologías sobre las nubes y sus creencias sobre este tipo de nube y el otro, y esta que se ilumina más o menos, o esta la nube más brillante y la nube más oscura. Pero me encantaría saberlo. La verdad que muchas gracias por la pregunta. Es una buena distopía, ¿verdad? Me la llevo para casa. Sí, gracias. Ya mismo tendremos series en Netflix al respecto. Hombre, yo propongo que para el siguiente programa traigamos un relato sobre esto. ¿Cuál es tu idea? Civilización en Venus. Vale, pero no vale traer Winter is Coming, ¿no? No, algo corto, Carlos. Juego de Tronos no nos cuenta, ¿vale? En este caso. Algo corto, un párrafo. Muy bien.
Gracias, Andrea. Maitane, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que habría civilización o seguiríamos muy anclados todavía en la cultura recolectora y cazadora? Civilización habría. Y a ver, el ser humano es muy imaginativo y probablemente encontraría maneras de organizarse en el tiempo y en el espacio. Y lo que dice Andrea, algo se inventarán, seguro. Lo que pasa es que a mí se me haría un poco triste, ¿no? No poder ver todas esas puestas de sol o poder ver, yo qué sé, las Pléyades saliendo por el horizonte. No sé. Bueno, piensa que también nos quedaríamos sin el horóscopo, así que Bueno, una No cosa hemos por la hablado de otra. eso, ¿eh? una cosa por la otra, ¿no? Y César, para finalizar, ¿tú qué opinas? Yo opino que me estás describiendo Galicia. Bueno, me dirás tengo tú que decir no me- que Galicia tiene uno de los entornos más bonitos, las Islas Cíes para la observación de estrellas, con un cielo de una calidad espectacular, ¿no? Cuando Sí. las nubes lo permiten, ¿no? Sí, estaba de coña, obviamente, pero mira, hay una película de hace ya tiempo que yo creo que comentaba con Maite y Andrea hace un tiempo, que es la peli de Eric el Rojo. Es una comedia en la que toda la acción ocurre además en un ambiente nebuloso, neblinoso, con poca iluminación, y justo al final de la película, en el último momento, se empieza a ver como que se abre y se ve el sol, ¿no? Y empiezan a todo el mundo así como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, es una cosa tan rara y tan llamativa. Yo sí que creo que en condiciones diferentes la forma en la que se han desarrollado las sociedades en la Tierra serían completamente distintas. Incluso me cabe la duda de si se desarrollarían civilizaciones para las cuales el cielo ha sido fundamental. Y no solo el cielo, ojo, las características de la Tierra. O sea, hay que darse cuenta que tenemos un calendario donde es importante los solsticios o los equinoccios, porque la Tierra gira ligeramente inclinada con respecto al plano en el que se mueve alrededor del Sol. Si los dos planos coincidiesen, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos esas referencias. Ya empezamos a cambiar las condiciones. Tenemos que buscar otras referencias. El ser humano, efectivamente, es extremadamente bueno en buscar referencias, patrones y cosas. Pero, joder, si les empiezas a poner palos en la rueda, a lo mejor la cosa se fastidia, ¿no? Entonces, todas esas cosas sí que merece la pena de vez en cuando echarles un pensamiento, ¿no? O una especulación salvaje, si hace falta, ¿no? Tampoco pasaría nada, ¿no? También. Mientras no hagamos el making money, bueno, que no vamos a hacer making money, ¿no? En esto no nos vamos a hacer ricos, la verdad. Bueno, insisto, hasta que no venga Netflix o Movistar a comprarnos la idea, esto se queda en el aire y ya lo discutiremos más adelante. Bueno, y Maricruz, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Tendríamos posibilidad de tener una civilización sin posibilidad de acceso al cielo? Bueno, creo que fue un pelín con ventaja, porque no lo he pensado mucho. Pero yo le preguntaba esto a unos alumnos que tuve en una clase de astronomía. Siempre empezábamos con esto de si en un mundo que estuviera nublado, ¿cómo te orientarías, ¿no? ¿Y qué pasaría? Y yo creo que sí, que simplemente miraríamos otras referencias. Como dices, no veo el cielo, a lo mejor ves la luz que se pone y, ¿no? La luz que sale, se oscurece, nube más clara, nube más oscura, si haces el día, pero entonces nos buscaríamos hacia abajo, ¿no? Dices, pues miras al suelo. Lo mismo habríamos conquistado los océanos. En vez de hacer naves espaciales, pues habríamos conquistado los océanos, ¿no? Pero yo sí creo que tenemos mucha curiosidad y, como dice, la búsqueda de patrones y cosas con las que guiarnos. Estamos un poquito ahí obsesionados, yo creo. Así que, de alguna manera, eso sí, seríamos muy diferentes. Y no miraríamos hacia afuera. Eso sí, claro. Lo de salir fuera de la Tierra no lo hubiéramos pensado, opino. Bueno, quizás el hecho de no mirar hacia arriba se parece un poquito a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Cuando estamos siempre mirando un poquito hacia abajo, hacia la pantalla, ¿no? Así que ya sabéis, hay que mirar más
hacia el cielo. Y bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nos quedamos con ganas de mucho más y seguro os emplazamos a un próximo programa para discutir en profundidad algunos de estos temas que se han tocado hoy. Pero ahora es el momento de marcharse, así que muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias, Maricruz. Muchas gracias. Bueno, encantadísima de haber hablado con vosotros. Me he enterado un montón de cosas y bueno, ahora mismo en la cabeza tengo un montón de cosas apuntadas para mirar, porque me ha gustado mucho. Muchas gracias. Para la próxima, claro que Para sí. la próxima. Muchas gracias, Maitane. Nada, encantada de haber estado aquí. Muchas gracias por organizar estas cosillas que además pues, a nosotros nos ayudan también un poco a visibilizar la disciplina que bien nos hace falta. Y nada, eso, muchas gracias. He estado un poquito nerviosa porque ha sido la primera vez y el que me conoce sabe que me pongo súper nerviosa hablando en público. Pero bueno, espero que no haya sido para tanto. No se ha notado nada, ha sido perfecta. Y muchísimas gracias, César. No, muchísimas gracias a vosotros. También ha sido la primera vez que yo participaba. Ha sido un gusto. Y eso, y la interacción con vosotros, con los cuatro, Maitane, Andrea, Maricruz, José Antonio. Una maravilla. Las preguntas además han estimulado, O sea, por ejemplo, esta última de qué ocurriría si no pudiéramos ver el cielo, son cosas que efectivamente te llevas y seguro que luego sigues pensando. Espero que sí, que de ahí salga algo interesante. Y muchísimas gracias, por supuesto, Andrea. Pues muchas gracias a vosotros, también me sumo a los agradecimientos. La verdad que ha sido un placer conocerte, Maricruz, y a María, José Antonio, y bueno, pues echar un rato de charla con Maitane y con César, que nos lo solemos pasar muy bien siempre, pues gracias por organizar aquí esta reunión. La verdad que me lo he pasado muy bien. Eso, pues siempre te planteas cosas nuevas de lo que haces y bueno, me llevo deberes. Porque ahora me voy a ir pensando, ahora que está nublado, me voy a ir pensando en qué Tengo tiempo para pensarlo, claro que sí. Y muchísimas gracias también, por supuesto, a María Jurado, que está ahí a los mandos, a los controles del programa. Y por supuesto, gracias a ti por escucharnos y por seguirnos en el programa. Nos vemos la semana que viene, pero recuerda enviarnos tus preguntas, tus consultas a través del correo electrónico atp@astrolab.es o a través del WhatsApp. Nos tienes disponibles también. Y bueno, no te olvides, si miras atrás en el tiempo, hacia el pasado, recuerda que antes todo esto era plasma. Hasta la semana que viene.